Saludos y bendiciones a nuestros hermanos cristianos católicos y amigos evangélicos que nos ven. Bienvenido a este su canal, Videos Apologética Católica. Este canal fue creado sin fines de lucro. Este canal recién comienza, no se monetiza ni se monetizará en el futuro. No tenemos la intención de hacer tales cosas. Nosotros exponemos la verdad de la palabra de Dios. No tenemos la intención de monetizar estos videos, que es una forma de transmitir el evangelio tanto a cristianos católicos como a los evangélicos, porque a los evangélicos también se les predica, porque aunque ellos conocen la Biblia, hay ciertas cosas que tienen errores. Bien, como ustedes verán, este canal hay muchos videos, diálogos, debates con diferentes denominaciones cristianas. Llámense pentecostales trinitarios, pentecostales unicitarios, bautistas, testigos de Jehová. No hemos visto otros canales, este tipo de videos donde un cristiano católico se pone a dialogar con testigos de Jehová. Creo que este es uno de los primeros canales y es el único que yo he visto donde hay ese tipo de videos. Este canal fue creado para que el cristiano católico conozca su fe y aprenda a defenderla ante los ataques y los cuestionamientos que nos hacen los hermanos separados. En esta oportunidad vamos a tener un debate que se llama, el tema a debatir es las fuentes de la revelación divina. Es un debate, y por ser un debate se necesita la exposición, la argumentación, y luego, pasado ello, va a venir la refutación, porque en el debate se tiene que refutar, se tiene que aclarar la otra parte que ha expuesto. El orden del debate va a consistir de la siguiente manera: va a haber 1 a 2 minutos de introducción o presentación. Cada exponente va a tener 2 minutos de introducción o presentación. Luego, pasado estos 2 minutos, va a venir recién la argumentación, la exposición del tema. Va a debatir el cristiano católico Guido Rojas, que es teólogo, licenciado, y por la parte de las iglesias evangélicas, el pastor Braulio de la Torre. Como ya bien dije, va a haber minutos de presentación y 20 minutos de exposición. Pasados estos 20 minutos de exposición, va a venir 20 minutos de refutación. En los 20 minutos después de la argumentación, de la exposición, recién se puede refutar. El televidente, las personas que no ven, es inteligente. Cuando uno viene a debatir un tema, viene preparado a exponer su tema, viene a presentar su tema. Acá están debatiendo 2 personas que conocen las Sagradas Escrituras, unos teólogos de la Iglesia Católica y el otro es un pastor de las iglesias evangélicas. Entonces, va a haber primera argumentación, presentación, exposición del tema. Luego viene la refutación. Ustedes tienen que ser muy inteligentes y ver quién viene preparado presentando su tema y quién solamente viene detrás a refutar. No digo que esté mal refutar. Se supone que un debate debemos refutar, pero antes yo debo exponer mi tema, para que así el otro pueda refutar lo que yo he expuesto. A veces suele pasar que en los debates, el último en que habla, sale supuestamente, dicen los hermanos evangélicos, que refutó, pero no le dan el chance de refutar. En este tema de las fuentes de revelación divina, nos debemos preguntar, y la respuesta la vamos a encontrar en la Biblia y también en la historia, de cómo nos llegó a los cristianos la revelación divina.
¿Será que Jesús escribió alguna revelación divina? ¿Será que del cielo cayó las Sagradas Escrituras, que es parte de la revelación divina? ¿Será que Jesucristo mandó a escribir la revelación divina? ¿Cómo llegó la revelación divina a los cristianos de los primeros siglos? Los expositores tendrán la tarea de demostrar y probar las fuentes de revelación divina. ¿Cómo le llegó al cristiano esa revelación? ¿Será por solo la Biblia? ¿Será por la predicación de los apóstoles? ¿Será por ahí alguna inspiración particular de algún cristiano? ¿Cómo llegó a los cristianos de los primeros siglos la revelación divina? Veamos el debate. Especialmente a Rodrigo Huarte del el Concilio Internacional Ríos de Agua Viva, la emisora, y al pastor Braulio de la Torre. Es para mí un honor, un placer compartir esta noche con él una serie de intercambios bíblicos sobre este tema tan importante, las fuentes de la revelación divina, tanto para la Iglesia Católica, en el cual represento yo, teólogo católico de la Universidad Javeriana de Bogotá, como el pastor Braulio de la Torre a su Iglesia Cristiana Evangélica. Yo soy el administrador de un foro en Facebook de debates, se llama Debates Cristianos Católicos versus Otros Cristianos, un foro abierto, cual están invitados todos los católicos y demás cristianos para hacer todas sus publicaciones. Cuenta ya con más de 23.500 miembros, y también este compartir de la noche de hoy, muy esperado. Ya de tiempo atrás con el pastor Braulio de la Torre nos habíamos puesto de acuerdo, pero bueno, hoy se hace realidad. Lo vamos a subir también a nuestro canal en YouTube, que se llama Videos Apologética Católica. No siendo más por el momento, saludo a todas las personas que en este momento se están conectando en el chat y van a ver este video, y que todo sea para la mayor gloria y honra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Adelante, Johnny. Oh, gloria al maravilloso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder estar compartiendo aquí en esta mesa por primera vez. Gracias al hermano Johnny por prestarnos esta tribuna teológica, al hermano Rodrigo Biarco y también a Guido Rojas, gloria sea Jesús, que tan amablemente se ha dispuesto para tener este compartimiento, que se escenificará dentro de un contexto de respeto y de mucha altura bíblica. Entonces, aquí estamos para compartir, para dirimir, para exponer, y ambos tenemos un compromiso con la verdad y con la posición que nosotros ostentamos. Soy el pastor Braulio de la Torre Yepes, pastor en Barranquilla, Colombia, pastor de la Iglesia Evangélica Vida Cristiana. Soy creyente hace 22 años, 21 años en el ministerio, habiendo ejercido como maestro, como evangelista, y de unos años para acá como pastor ordenado para la gloria de Dios. Así que muchas gracias, y pido a los oyentes que estén muy atentos, con cuaderno, con lapicero, con lápiz, con pluma, con esferográfico, como le quiera llamar. Muchas gracias, Johnny, Rodrigo, Guido, muchas gracias. Voy a pedirle pronto a Rodrigo Huarte, si ya está ahí de moderador, si es posible que me avise 5 minutos antes para yo entonces ir finalizando la exposición, si es tan amable, porque él es el que va a moderar este compartir de la palabra de Dios. Como su nombre lo indica, son fuentes de la revelación divina para la Iglesia Católica, a la cual yo pertenezco. La primera fuente de la revelación divina, y que nos une con todas las demás iglesias cristianas como tal, es la Biblia, la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, es la forma como Dios se manifestó a través de un pueblo en el Antiguo Testamento, en la primera alianza, con todo lo que fueron los patriarcas, los profetas, los reyes, hasta llegar a la revelación plena con la llegada de Jesucristo, el Verbo de Dios, o sea, el mismo, la segunda persona de la Trinidad ya encarnada. Y con eso se hace una nueva y segunda alianza única y eterna, que cobija ya no solamente a los judíos, sino al pueblo, a los paganos, a los gentiles o a los goín. Por lo tanto, para la Iglesia Católica, la primera fuente de revelación divina es la palabra de Dios, y recibe varios nombres. Nosotros encontramos en la Escritura que se le conoce, como decía, la palabra de Dios en Lucas 8:21, las Sagradas Escrituras, como aparece en 2 de Timoteo 3:15, las Escrituras en Hechos 17:3,
o escrituras santas o santas escrituras en Romanos 1:2. Ya en el siglo I de la era cristiana, porque es muy importante analizar esto y ver cómo es también la revelación divina se ha ido manifestando o se ha ido amplificando desde los primeros siglos del cristianismo hasta nuestros días, porque el fundamento como tal es Jesucristo con los apóstoles. Con la muerte del último de los apóstoles termina ese ciclo de revelación que fue Juan, más o menos fechado hacia el año 102 en Éfeso, Turquía. Ya para principios del siglo II, a este libro santo se le empezó a llamar la Tad Biblia, que quiere decir Santa Biblia. Y ese nombre viene con un personaje muy importante para la Iglesia Católica, que fue el obispo de Roma, Clemente Romano, el cual hablaré más adelante. O sea, fue la primera persona como tal que empezó a llamarla como la Biblia, porque el término Biblia no aparece ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, sino las referencias que daba anteriormente a algunas citas bíblicas. Ahora, un versículo de la Biblia muy importante que utilizan mucho nuestros hermanos cristianos, evangélicos y demás, cuya fuente de revelación principal y única sería las Sagradas Escrituras, de acuerdo a una de las máximas de Martín Lutero, solo Biblia, a partir ya del siglo XVI, es la que encontramos en la carta pastoral de Pablo, en la segunda de Timoteo, capítulo 3, verso de 15 a 17, una de las cartas pastorales de este apóstol a los gentiles, a este apóstol a las naciones, fechada más o menos hacia el año 62 de la era cristiana. Voy a utilizar, yo siempre utilizo Biblias en físico, en esta ocasión voy a utilizar esta que es la Biblia de Jerusalén, versión latinoamericana, es una Biblia católica. Entonces vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 15, una referencia bíblica que se utiliza mucho cuando se va a hacer defensa de la sola escritura. Dice así entonces la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso del 15 al 17. Hablándole Pablo al joven Timoteo, uno de los primeros obispos, y dice: desde la niñez conoces las sagradas letras. En esta versión aparece el término sagradas letras. Vamos a ver cuál es la importancia, que puede darte la sabiduría para llegar a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Vemos bien que las Santas Escrituras tienen una finalidad, una sabiduría que nos puede llevar a la salvación por medio de la única persona por el cual se logra la redención, que es Jesucristo nuestro Señor. Y dice mediante la fe, que es uno de los parámetros en los cuales todo cristiano debe sustentar su creencia, una de las virtudes teologales. Pero sigue diciendo en el verso 16 un complemento, dice: toda escritura, o sea, todo lo que es el compendio de las escrituras, es inspirada por Dios. No solamente nos da sabiduría, nos une a Jesucristo para la salvación por medio de la fe, sino que tiene el sello característico que viene bajo la inspiración de Dios. Por lo tanto, todo lo que viene de Dios es santo, sagrado, puro, inmaculado, y es una verdad plena y completa. A diferencia de los hombres, que podemos errar, podemos mentir, Dios no miente, ni deja que haya algún error en sus santas escrituras. Y sigue diciendo el apóstol Pablo que estas santas escrituras tienen 4 propósitos fundamentales. Sirve para corregir, sirve para enseñar, en primer lugar, sirve para arguir, que es precisamente confrontar, para corregir y para educar. ¿En qué? En la justicia. ¿Para qué? Así el hombre de Dios, todo creyente es un hombre de Dios, se encuentre perfecto y preparado para toda obra buena. Entonces, según el apóstol Pablo, hay 4 elementos fundamentales de la palabra de Dios. Sirve para enseñar, para arguir, que es confrontar, para corregir y para educar, llevándonos todos a la perfección que es Jesucristo, mencionando 2 características muy importantes para la Iglesia Católica, como dice aquí, la fe con obras. Bien, ahora, el centro de la Biblia como tal sabemos que son los evangelios. El término evangelio viene del griego evangelion, que quiere decir buena nueva o buena noticia. No obstante, la gran mayoría de las personas no conocen cómo fue la composición como tal de la redacción o cómo hoy en día podemos nosotros tener acceso a los 4 evangelios. Porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento,
Primero se dio el acontecimiento como tal, en este caso con los evangelios, que estoy haciendo referencia a lo que fue la vida, la obra, las enseñanzas, la predicación de Jesucristo, su muerte en la cruz, su resurrección y su regreso al cielo. Ese fue el acontecimiento como tal, pero no hay, por así decirlo, como uno piensa, como podemos ver en las noticias, en este momento con el acceso que tenemos al internet o al Facebook o a cualquiera de los medios de comunicación masivo, lo que pasa en alguna parte del mundo ya es visto por toda parte, en todo rincón de la tierra. Así no fue como se dieron las cosas en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Primero fue el acontecimiento como tal, después viene una tradición, por así decirlo, una tradición de orden oral, tanto en este caso en el Nuevo Testamento por los apóstoles y discípulos, como en el Antiguo Testamento también por la comunidad judía. Solamente el Antiguo Testamento ya hacia el año 1000 es donde empiezan a darse los primeros libros de la Biblia, el Génesis, el libro de Job, más o menos fechados hacia esa época. Por así decirlo, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob escribieron absolutamente nada, y eso sin decir, por ejemplo, lo que sucedió, por ejemplo, con Noé o con Adán. Todo eso eran tradiciones orales. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento ocurre lo mismo. Y después de esas tradiciones orales en las comunidades, tanto judías como cristianas, viene después, a través de muchos años después, lo que era la conformación como tal de la redacción de los escritos sagrados, hechos tanto por apóstoles como por discípulos. En el Nuevo Testamento, los 4 evangelios fueron escritos. 2 que fueron apóstoles inmediatos de Jesús, que son Mateo y Juan, y 2 discípulos, en este caso Marcos, discípulo de Pedro, y Lucas, discípulo de Pablo. Ahora, algo muy interesante que uno observa en el compendio de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, ver cómo lo uno es complementario del otro. El compendio paulino, por así decirlo, las cartas de San Pablo son muy importantes, muy enriquecedoras para todo cristiano, pero uno nota cómo Pablo hacía referencia solamente a lo que era la muerte de Jesucristo en la cruz y su resurrección. Pero Pablo nunca hace referencia, por así decirlo, a la obra ministerial de Jesucristo, que viene mucho tiempo después. Porque se me había olvidado decirles que la carta de Timoteo, fechada hacia el año 62, unos 2 o 3 años antes de su martirio, según la tradición cristiana, decapitado en Roma, a las afueras de la ciudad. Para ese entonces, cuando Pablo dice que la palabra de Dios sirve para educar, para corregir, para instruir, en ese entonces no se había dado un compendio general de lo que era el Nuevo Testamento. Faltaba muchas de las epístolas, epístola a los Hebreos, epístola a Santiago, el mismo libro del Apocalipsis. Los evangelios como tal también fueron escritos posterior a la muerte del apóstol Pablo. Se cree más o menos que el primero fue el evangelio de Marcos, fechado hacia el año 65, después viene el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas hacia los años 80, y por último lo que es el evangelio de Juan hacia el año 96 o 97 de la era cristiana. En la misma iglesia primitiva, a este libro sagrado también se le conocía como la Biblia Agia, que significa libro santo, y esto era la colección de los escritos que los primeros cristianos hacían en sus oraciones y en su liturgia. O sea, había ya desde los primeros siglos del cristianismo, posterior a la generación de los apóstoles, como las primeras comunidades cristianas, estos libros que estoy diciendo anteriormente, los iban intercalando en sus liturgias. Lo mismo que hacían los judíos con la Taná, que es el Antiguo Testamento, en sus sinagogas. Ahora, fueron también 4 los criterios para distinguir la autenticidad de un escrito sagrado en el Nuevo Testamento, porque estoy haciendo referencia más que todo a lo que nos une en común a las iglesias cristianas y evangélicas y a la Iglesia Católica, que es el Nuevo Testamento, en el cual no hay ninguna división en cuanto a la canonicidad de los 27 libros. En primer lugar, el origen apostólico real o presunto de su autor. En este caso, como lo veíamos, muchos fueron apóstoles oculares en la vida de Jesucristo, como decía yo Juan, como decía Mateo, el apóstol Santiago el Menor, Judas Tadeo. Viene también Pablo, que es un apóstol posterior a la muerte y resurrección de Jesucristo, y también vienen discípulos como tal, como decía yo, Lucas y Marcos. Aunque hay que tener en cuenta que según los exegetas, los que estudian los textos sagrados, ellos mismos dicen, y así lo da a entender, de que muchas de las cartas, por ejemplo, de Pablo y también las de Pedro, no fueron escritas directamente por ellos, sino por así decirlo, por unos discípulos o por unos escribas o por unos secretarios que hacían las funciones de ir recopilando toda esa información. Incluso muchos exégetas creen hoy en día que el mismo libro del Apocalipsis fue escrito por un discípulo inmediato de Juan,
el hijo de Zebedeo. Pero bueno, eso está en discusión. Pero sí es cierto, por ejemplo, que algunos sí fueron escritos directamente por ellos, o otros eran lo que las primeras comunidades cristianas veían, o que tenían, por así decirlo, un secretario que iba pasando por escrito todo. No hay en este momento ningún original, ni tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Lo que se conservan son códices, manuscritos y pequeños papiros o fragmentos. La segunda regla es la importancia de la comunidad a la cual iba dirigido cada escrito. Por ejemplo, todas las cartas de Pablo eran dirigidas a primeras comunidades nacientes en Asia Menor, en lo que hoy en día es Turquía y Grecia. Por eso la carta a los Corintios, la carta a los Filipenses, a los de Efesio, a los de Galacia y demás. Y también la carta a los romanos, que tiene mucha importancia por ser Roma la capital del Imperio Romano y por ser también la sede en la cual, según la misma tradición cristiana, fue martirizado Pedro y Pablo. El primero, el apóstol a los gentiles, Pablo, hacia el año 64 decapitado, y después el apóstol Pedro, que era el apóstol a los judíos, hacia el año 67 o 68 en la Colina Vaticana, donde actualmente está la Basílica de San Pedro en el Vaticano. La otra regla de fe para el Nuevo Testamento es la conformidad de la regla de fe, es decir, la misma doctrina. Lo que nos dice Judas en su carta en el capítulo 3, donde dice la fe dada una vez y para siempre, o lo que nos dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 5, donde nos dice una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo. Hay, por así decirlo, tanto en la Iglesia Católica, una iglesia histórica de los inicios del cristianismo, a la par de la Iglesia Ortodoxa, una iglesia hermana, como las iglesias que nacen de la Reforma Protestante, la iglesia evangélica en Alemania con Martín Lutero, la iglesia presbiteriana en Suiza con Juan Calvino, o la iglesia anglicana en Inglaterra con Enrique VIII, iglesias históricas reconocidas como tal también por la Iglesia Católica, que nos unen muchas cosas, sobre todo doctrinas fundamentales, entre ellas unas que el pastor Brado de la Torre es un gran apologista, que es la Trinidad. Es una verdad de fe que aparece no solamente en la Escritura, sino también consignada desde los primeros siglos del cristianismo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. También otra verdad de fe en común es ver que Jesucristo, siendo Dios, se hace hombre, su encarnación por medio de la Virgen María, lo que es la inmortalidad del alma, la existencia del cielo, la existencia del infierno, ángeles buenos o ángeles malos, que son los demonios. Todas esas verdades que aparecen en la Biblia son comunes tanto en la Iglesia Católica como a las iglesias evangélicas. Otro hecho importante era la relación que tenía un escrito con el otro. Por así decirlo, el compendio joánico es el Evangelio de Juan, las 3 cartas que se atribuyen al mismo apóstol, y el libro del Apocalipsis o Revelación, con el cual termina lo que es la palabra de Dios. También está el compendio lucánico o de Lucas, que es tanto el Evangelio de Lucas como Hechos de los Apóstoles, o también las 13 cartas del apóstol Pablo. No obstante, hay una carta en discusión que es la carta a los Hebreos, porque todas las anteriores atribuidas al apóstol de los gentiles, en el prólogo él mismo se da como autor, pero en cuanto a la Biblia de los Hebreos, existe entre los exégetas, los que estudian estas cuestiones, y los teólogos, cierta discrepancia en cuanto a su autor. Esta Biblia que tengo acá es la Biblia de Estudio Rale, es una Biblia evangélica de la Reina Valera de 1960, una preciosa Biblia de cuero muy importante, escrita por un doctor, un pastor protestante, doctor en teología, Charles Calvert Raleigh. Y me llama la atención, no quiero hacer anotación, lo que él dice, un pastor y biblista evangélico, sobre lo que sería el posible autor de la carta a los Hebreos. Dice así: paternidad literaria. Muchos nombres se han surgido en cuanto al autor de este libro anónimo. Pablo, Bernabé, Apolo, Silas, Aquila, Priscila, y también dice alguien muy importante que no está en ese mismo compendio bíblico, que es Clemente de Roma. Eso lo dice en la página 1242. O sea que para este pastor y biblista evangélico es muy probable que este obispo, tercer sucesor de Pedro, en la silla o en la dirección de la iglesia en Roma, Clemente Romano, haya podido haber sido el autor de la carta a los Hebreos. No podemos dejar pasar por alto también otro personaje muy importante de la Iglesia Católica, que fue Atanasio, patriarca de Alejandría,
en el año 351. Estamos avanzando ya casi 2 siglos después de lo que sucedieron, o 3 siglos ya, los acontecimientos como tal relacionados con la vida, la obra de Jesucristo, que fue el primero que distinguió entre los libros canónicos, o sea, los libros aceptados por todos, y los libros apócrifos o de procedencia dudosa, en el año 367. En una carta de él, que llama la Carta Festal 39, los llama como los libros incluidos en el canon, que viene de un término griego canonizomena, y acreditados como divinos, y los contrapone a los libros apócrifos, lo que decía, los de procedencia dudosa, que es en griego apócrifa, y que los herejes mezclan con las escrituras divinamente inspiradas, porque después vamos a hablar también de comunidades heréticas que surgieron en los primeros siglos del cristianismo. Ya en el año 369, este patriarca de Alejandría, Atanasio, da la lista definitiva de los 27 libros inspirados en el Nuevo Testamento. Posteriormente, la totalidad como tal de los libros de inspiración divina, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, aceptadas por Biblias católicas y Biblias ortodoxas. 3 minutos para finalizar. Claro, se dieron en el Sínodo de Roma en el año 382 y ratificados en los concilios de Hipona 393 y en el de Cartago 397. Otro aporte importante de eruditos católicos en lo que fue la composición de la Biblia, o su divulgación más que todo, fue lo que llama la Vulgata o la divulgada popular o común, hecha por un presbítero católico en el siglo IV, Jerónimo de Dalmacia, a petición del Papa Dámaso en Roma. Duró al latín. Tradujo directamente los textos en el Antiguo Testamento, hebreo, arameo y griego, en el Nuevo Testamento al latín, el idioma oficial y popular de aquel entonces, por eso su nombre, Vulgata. Duró 15 años en su traducción, lo hizo desde el año 390 al 405 en la misma cueva donde Jesucristo nació, en Belén. El Papa Gregorio Magno también en el siglo VII nos da 4 perspectivas diferentes para el estudio de las Sagradas Escrituras. Un sentido literal, que es, por así decirlo, conocer la forma gramatical como está escrito el libro. No es lo mismo que usted lea Génesis, a que lea los Evangelios, a que lea una epístola, a que lea un libro, los Proverbios, un libro sapiencial o un libro de revelación divina, como es el Apocalipsis o el libro de Daniel. Hay también un sentido espiritual que debe llevar al creyente en la palabra de Dios. Siempre todo texto nos debe dar una respuesta a la fe de nosotros, un crecimiento espiritual. Hay también un sentido moral de comportamiento, unas reglas básicas de acuerdo a la misma perspectiva bíblica, que es en común en todos los cristianos. Y también hay un sentido escatológico, que es ya lo que se conoce en teología como la parusía o los novísimos, que es el pensamiento sobre el más allá, sobre la vida eterna, sobre el paraíso terrenal. Eso es muy importante. Ahora, ya para finalizar, ¿qué pasa con la Reforma Protestante? En esta Biblia de Estudio, que es la Biblia de Estudio Olma, quiero hacer una corta referencia sobre lo que pasó después en la Reforma Protestante. Nos dice aquí la palabra de Dios, lo que pasó ya con Martín Lutero. Dice, en 1522, Martín Lutero incluye los 27 libros del canon tradicional, aunque expresa cierta desaprobación en cuanto a los escritos disputados, separándolos en el índice de los libros indiscutidos. Parece ser que para Lutero los libros del Nuevo Testamento se dividían en libros canónicos de la primera y de segunda clase. Aunque los 27 libros procedían de Dios, no creía él, Lutero, que Hebreos, Santiago, Judas y Apocalipsis estuvieran a la altura de los demás. A pesar de su reserva, la aceptación desde tiempos antiguos, como lo veíamos, desde el concilio de Hipona, de Cartago y de Roma, dice, los aceptó. En 1546, la Iglesia Católica Romana reafirmó el canon de los 27 libros en el concilio de Trento. Y nótese bien, y 100 años después, los protestantes hicieron lo mismo en la Confesión de Fe de Westminster. Desde entonces no ha surgido en las distintas iglesias ningún desafío serio en cuanto a la composición del canon del Nuevo Testamento. Con esos datos quería entonces incluir la importancia de la Iglesia Católica en las Sagradas Escrituras como la primera fuente de revelación divina. Damos entonces paso al pastor Braulio Latorre para escuchar atentamente su primera intervención. Muchas gracias, Rodrigo. Amén, gloria sea al Señor. Me presento, mi nombre es Rodrigo Viarco Gutiérrez, voy a ser moderador en este momento y presentamos al hermano pastor Braulio de la Torre con sus primeros 20 minutos de exposición. Adelante, hermano pastor.
Dios te bendiga, Rodrigo, Dios te bendiga, Guido, y a todos y a todas las oyentes. Lo primero que quiero aclarar, gloria a Jesús, es que si de pronto usted al fondo oye una música, no es en mi casa, es a cierta distancia y de pronto se puede estar filtrando. Esto lo digo para, bueno, que evitemos algún tipo de pensamiento no correcto. Bueno, vienen mis primeros 20 minutos y quiero hacer algunas impresiones en relación a la exposición de Guido. Él afirma que la primera fuente de la revelación se la dio Dios al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y también afirma que es una revelación plena. Es muy interesante que Guido Rojas diga esto, ya que él en sus palabras afirmó que es una revelación plena. Ahora, al afirmarse que es una revelación plena, debe descartarse cualquier otra hipotética fuente de revelación. Si la revelación de la palabra de Dios a Israel, y en palabras de Guido, y posteriormente como esta misma fue dándosele a la iglesia, es una revelación plena, evidentemente queda descartada cualquier otra hipotética fuente. Yo estoy aquí para afirmar que no hay fuentes de revelación, en plural. Hay una sola fuente de revelación, y esa fuente de la revelación, a lo que nosotros llamamos la escritura, la palabra, es Dios. Dios revelándole esa palabra al pueblo de Israel y Dios revelándole esa palabra a la iglesia. Repito, entonces, si nosotros estamos afirmando que es una revelación plena, que es una revelación total, que es una revelación cabal, evidentemente debe descartarse cualquier otra fuente, hipotéticamente hablando, y debe descartarse cualquier otra llamada fuente. Eso es un punto sumamente importante. Primero, afirmar que no hay fuentes, hay solo una fuente. Posteriormente yo voy a estar demostrando eso, pero ahora estoy retomando algunas palabras de el amigo Guido Rojas. Y él cita segunda carta a Timoteo capítulo 3, versos 15 hasta el 17, y afirma, Rodrigo, y algo que es cierto, que la Biblia es inspirada, toda la escritura es inspirada. Ahora, note algo aquí. De lo único que se puede decir que es inspirado o insuflado, como es la expresión original del griego, es de la palabra. No hay nada diferente a las escrituras que se pueda decir que es inspirado. Al ser la palabra de Dios inspirada, quiere decir ella que es inerrante, es decir, está ausente de error y está ausente de equivocación y está ausente de contradicción, porque fue insuflada por el Dios eterno. Entonces, al decir que la palabra es inspirada, está diciendo dos cosas. Primero, no puede contener error porque su autor pleno es Dios. Y por otro lado, no hay otra, digamos, hipotética fuente de la cual se pueda decir que es inspirada. No puede haber una fuente distinta a la palabra de Dios, una o dos, siendo que la única inspirada es la palabra de Dios. Porque esas otras fuentes hipotéticas no pueden autorreconocerse como inspiradas, y nadie puede decir que una o dos fuentes más agregadas a la fuente inspirada de la palabra de Dios también fuera a ser inspirada. No, nadie lo puede decir y nadie lo puede afirmar. Y al no poderse afirmar que hay algo aparte de las escrituras que es inspirado o insuflado por Dios, todas aquellas supuestas fuentes caen en la categoría del humano, de lo imperfecto, y cae en la categoría de aquello que no ha sido movido o impulsado por Dios para conocimiento y revelación de la humanidad. Si por una parte decimos que la revelación es plena, desecha cualquier otra hipotética fuente. Y si se afirma que la palabra es inspirada por Dios, desecha cualquier otra pretensión que otra fuente, una o dos más aparte de la escritura, también reclamen ser inspiradas. Y si no son inspiradas, repito, caen en la categoría de lo imperfecto, caen en la categoría del error y caen en la categoría de la incertidumbre, y por ende no pueden ser
tomadas como algo que verdaderamente venga de Dios y por ende se deben rechazar. Gloria sea al nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret. También afirmaba el amigo Guido que hay una teoría que está en discusión que afirma que posiblemente, palabras más, palabras menos, el libro de el Apocalipsis, el libro profético del Apocalipsis, fue escrito sea por un ayudante, por un secretario, pero no diciendo secretario como el concepto actual, sino como en el concepto antiguo, por un amanuense, por un escriba. Sin embargo, la escritura misma disipa toda esa duda que se quiera cernir para afirmar que Juan el apóstol, Juan el evangelista, no solamente es quien recibe la revelación, sino quien no la escribió, porque Apocalipsis capítulo 1, verso 19, afirma lo siguiente. Quiero leer para todas ustedes y todos ustedes. Apocalipsis capítulo 1 y 19, voy a leer en la versión Reina Valera de 1960. Déjeme llegar hasta allá, te lo puede ir buscando en su casa. Y mire cómo la escritura disipa toda duda acerca de qué mano humana fue dirigida para escribir el llamado libro del Apocalipsis. Estoy llegando, gloria sea Jesús. Apocalipsis capítulo 1, 19. Alabado sea Jesús por siempre. Ya estoy llegando. Bueno, ya llega. Apocalipsis 1, 19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. O sea, ese Jesús resucitado y glorificado le está diciendo a Juan, escribe. Es decir, que si Jesús le está diciendo a Juan que escribe, evidentemente fue Juan el que escribió. De aquí tenemos un caso especulativo de algo que ya la Biblia está declarando clara y formalmente, que a quien se le ordena que escriba es a Juan. Entonces, no hay ningún tipo de posibilidad a que sea un secretario, un amanuense o un ayudante. Y esto lo digo y lo tomo como un ejemplo de cómo se puede caer en especulaciones acerca de la Biblia cuando ya la palabra de Dios en sentencia ha hecho una afirmación clara y categóricamente. Apocalipsis 1:19 nos está a nosotros afirmando, evidentemente, oígase bien, que fue escrito por Juan, porque Jesús le dijo, escribe. Por otra parte, dentro de los varios comentarios que hizo el amigo Guido Rojas, aparece un comentario y él afirma que fueron aceptados 46 libros para el Antiguo Testamento. Una cosa es que sea aceptado y otra cosa es que verdaderamente llene la categoría de inspirado por Dios. Los llamados libros deuterocanónicos por la posición católica y libros apócrifos por la posición cristiana son libros que en sí mismos se han autodescartado, caso de la introducción de Eclesiástico, donde afirma que él hace su mejor trabajo. Ningún libro inspirado por Dios pudiera caer en esa duda y en esa categorización. Eclesiástico es un libro dentro de lo que nosotros llamamos apócrifos y el partido católico le llama deuterocanónicos. Óigase bien, está viendo eso. Aparte que nosotros los cristianos seguimos el canon palestino o palestiniense, el cual nunca consideró a estos 7 libros que nosotros llamamos agregados a las versiones o traducciones católicas, nunca los tuvieron como libros inspirados por Dios. Y hay que recordar en esta ocasión la vital empresa y la vital misión que Dios le dio al pueblo de Israel, y era el ser los confiados de la palabra del Señor. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque por un lado se entra en la especulación de querer incluir 7 libros dentro de la escritura, cosa que no fue aprobada por los judíos, y ahí nosotros emparentamos evidentemente con el pueblo de Dios, y entre tanto la escritura afirma que a ellos les fue confiada la palabra de Dios, y Dios les dio el don que ellos, óigase bien, tuvieran la verdad de la palabra de Dios, y en medio de sus defectos, errores y equivocaciones se les confió la escritura. Voy a leer Romanos capítulo 3, verso 1 al 2, para mantener mi posición y mi argumentación. Romanos capítulo 3, verso 1 al 2. Vamos a leer Reina Valera 1960.
60. Romanos 13:1 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que le ha sido confiada la palabra de Dios. Lo primero que dice que el apóstol Pablo es que le fue confiada la palabra de Dios. Ahí, verso 1 y verso 2. Eso es una cosa sumamente importante. Lo segundo, mi posición argumentativa es clara y directa. No considerar que haya fuentes, sino que hay una sola fuente, y esa fuente es Dios. Siempre que se utiliza la palabra revelación, o la palabra revelar, o la palabra reveló, la fuente es Dios. Y el vehículo o el medio por el cual Dios transmite esa revelación y esa verdad es su palabra misma. No hay un solo texto de la Escritura que diga que hay más de una fuente, siendo única y exclusivamente la fuente el Dios eterno, el autor eterno y espiritual de las Escrituras. Y quiero citar a mi favor 3 escrituras. La primera escritura en primera a los Corintios capítulo 4 verso 6, donde el apóstol Pablo nos dice que aprendamos a no pensar más de lo que está escrito. Y evidentemente esto afirma categóricamente que no hay una fuente distinta a Dios y esa fuente es su palabra. De tal forma que Dios, la fuente primigenia y perfecta de la revelación, se conjuga de una manera perfecta y armoniosa con su propia palabra. Dice 1 Corintios 4:6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. El principio, mi principio, o lo que estoy esbozando, mi argumento, que no es mío, sino es de la Escritura, dice, no pienses más de lo que está escrito. Y es palabra de Dios y es doctrina cristiana. La Biblia, inspirada por Dios, la Escritura inspirada por el Eterno, y Dios es la única, absoluta, perfecta, plena e competente fuente de revelación sin cabida para otra, porque si hubiera una segunda o tercera fuente, querría decir que la primera no es absoluta, no es completa y no es lo suficientemente absolutamente competente y que necesitaría de una u otras 2 fuentes hipotéticas. No piense más de lo que está escrito. Segundo principio, Efesios capítulo 2, verso 20. Aunque es el mismo, voy a leer un segundo texto a favor de mi argumentación. Efesios capítulo 2, 20 dice de la siguiente forma: edificados, construidos sobre el fundamento de los apóstoles, doctrinas apostólicas. Y aparte de eso dice, y profetas. Algunos afirman que cuando dice apóstoles se refiere a la doctrina neotestamentaria y que cuando se hace referencia a profetas se refiere a los escritos del Antiguo Testamento que no cirnieron ninguna duda sobre, óigase bien, quién es el autor. Cuando un profeta de Dios escribía, decía, así dijo Jehová, así dice Yahweh, así dice Hachén, nunca dejando cabida para pensar que era un libro no inspirado por Dios, caso eclesiástico en la introducción del libro al cual hice alusión anteriormente. Nuestro fundamento es Cristo y está edificado sobre la revelación recibida por los apóstoles y por los profetas del Señor. Y para terminar, citando otro texto en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11, cito una nueva cita bíblica o una nueva evidencia a favor de mi posición. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Entonces, aquello de la sola escritura o de la sola Biblia no es una invención protestante, es simplemente la reafirmación de lo que la escritura dice. Primera de Pedro 4:11. Y recuerde, esto lo escribió Pedro, el que para los católicos es el Papa, pero para la Biblia y para los creyentes fue un gran siervo de Dios, un discípulo de Dios, pero sin todas las prerrogativas sobrehumanas que el catolicismo lastimosamente le atañe, cuando el mismo Pedro nunca se autorreconoció ni como papa ni con todos los poderes sobrehumanos que lastimosamente el catolicismo le ha endilgado a el humilde pescador de Galilea. Primera de Pedro 4:11 afirma la escritura: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da,
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Esto es sola escritura. Esto no es una, digamos, pretensión reformada o una pretensión protestante, ni es una pretensión, óigase bien, de los cristianos evangélicos. Esto es palabra de Dios. 3 textos categóricamente afirman que solamente hay una fuente de revelación, que es Dios, y Él la transmite como medio para salvación de la humanidad por medio de las Escrituras. Primera a los Corintios capítulo 4, verso 6 dice, no piensen más de lo que está escrito. Efesios capítulo 2, 20 dice, edificados sobre el verdadero fundamento sobre los apóstoles y profetas. Primera de Pedro capítulo 4, verso 11 afirma que el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y esta es una revelación recibida de Pedro de parte del Eterno. Y esta no fue abolida, ni se puede agregar una segunda o tercera, hipotéticamente hablando, fuente de revelación. La Escritura es suficiente, la Escritura es plena, la Escritura es inspirada, gloria sea Jesús, para dar el mensaje eterno al Señor. Bendito sea Jesús. Entonces, quiero citar, ya para ir culminando mi primera exposición, alabado sea el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, aleluya, Efesios capítulo 3, verso 1 al 4, y Apocalipsis 1:1, donde se afirma la revelación. El término griego es apocalypsis, repito, apocalypsis, el verbo es apocalypsis y significa revelación. Y cito, alabado sea el Señor, Efesios capítulo 3, verso 1 hasta el 4. Efesios capítulo 3, 1 al 4, y aquí se utiliza la palabra revelación, que es la palabra preponderante en la proposición que hoy estamos manejando en este compartimiento. Leo para todas ustedes y todos ustedes. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Contextualmente esa revelación se la dio Dios. Y esta revelación se convirtió en doctrina apostólica, pero primero la revelación, la fuente eterna, única, exclusiva, y todo suficiente es Dios actuando por medio de su revelación. Y para terminar, en mi primera exposición quiero citar Apocalipsis capítulo 1, verso 1, y recuerde que el mismo término Apocalipsis significa revelación, descorrer el velo o quitar la tapa, según la contextualización del término griego. Apocalipsis 1:1 afirma la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Note que la revelación es de Jesucristo y esta revelación se la dio Dios para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Breve resumen: solo hay una fuente plena e inspirada, como lo dijo Guido. Ella es autosuficiente, no necesita de otra. La misma escritura afirma que todo tiene que ser dentro del orden bíblico sin dar espacio ni cabida a una segunda o tercera hipotética fuente. Es, primero a los Corintios 4:6, no piense más de lo que está escrito. Efesios capítulo 2, verso 20, estamos basados en el conocimiento, en la doctrina apostólica y de los profetas. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11, ahí encontramos, hermanas y hermanos, amigas y amigos, que dice, el que hable, hable conforme a la palabra de Dios. Citamos Efesios capítulo 3, verso 1 al 4, para hablar de quién da la revelación, y Apocalipsis capítulo 1, verso 1, da revelación de Jesucristo, que Dios se la dio. Muchas gracias. Sí, bendiciones. Pues vamos con la segunda exposición del señor Guido, porque terminó el pastor Braulio con 19 minutos. Adelante, Guido, con tus últimos y tu segunda exposición de 20 minutos.
Bien, gracias. Rodrigo, me avisas también faltando 5 minutos para terminar. Bien, escuchando al pastor Braulio, gracias. Braulio Torre dice cosas muy importantes que también es interesante aclarar, ya que esta es mi segunda exposición. Yo hablé de que la Biblia es la revelación plena y definitiva escrita. Eso hay que hacerlo claro en cuanto a con lo que es escrito, lo que es revelado, y por eso hablé que se termina con la muerte de Juan, el último de los apóstoles o discípulos de Jesús, hacia el año 100 o 102 en Éfeso. Pero no quiere decir que Dios no haya seguido revelando a través de la historia, porque han transcurrido más de 20 siglos después o 19 siglos, y entonces tenemos que mirar a ver qué pasa en todo ese trayecto de lo que es ya el cristianismo en el transcurso de la historia de la humanidad. Ahora, para los judíos, si vamos a hablar de la primera alianza, es claro que lo que ellos comprenden como la Taná, que es el Pentateuco, los 5 primeros libros, los Ketubín, los otros escritos, y los Neviín, los profetas, que se conoce como la Taná, no es la única fuente de revelación divina para el pueblo de Israel. Eso es muy interesante y mucha gente no lo sabe. En el mismo doctrina del judaísmo hay también un compendio muy importante que llama la Misná. El término Misná quiere decir repetición o tradición, o bien con lo que estoy diciendo, repetición o tradición, escrito entre el siglo I y II por rabinos judíos, pensadores, teólogos, de acuerdo a su ideología, de acuerdo a su doctrina, y que ellos le dan la misma importancia a lo que es la Torá o el Pentateuco o la enseñanza en el pueblo de Israel, ya escritamente hablando. O sea que ni siquiera en el pueblo de Israel, solamente su compendio doctrinal es solamente la palabra de Dios. Aparte de la Misná, también está el Talmud, que quiere decir enseñanza o lección, también escrito posteriormente en el siglo III y en el siglo IV, y hay 2 Talmud, es también compendios doctrinales de teología y de moral por rabinos judíos. Para ellos también es base de su fe. Hay 2 Talmud, el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Entonces, ni siquiera para el pueblo de Israel, la Taná o el Antiguo Testamento es la única fuente de revelación divina. Ahora, en cuanto a lo que decía el pastor Braulio La Torre, quiero hacer algunas precisiones. El pastor está hablando de que, citando a Pablo sobre lo que dice en 1 Corintios, el capítulo 4, de que el mismo apóstol de los gentiles dice no ir más allá de lo que está escrito. No obstante, si vamos a hacer una exégesis de ese texto, hay varias cosas que mirar. En primer lugar, es una carta dirigida a una comunidad en concreto, a los corintios. Por lo tanto, el destinatario como tal eran solamente los primeros cristianos en Corintios. O sea, no era una recomendación o era una doctrina de Paulina a todos los cristianos. En segundo lugar, la fecha en que fue escrito primero a los Corintios, más o menos está fechada hacia el año 55, y ya veíamos, lo expliqué, que Pablo murió sin saber de que había otros apóstoles y otros discípulos que también complementaron el Nuevo Testamento, que es lo que decía yo, el compendio joánico, el compendio lucano, la carta a los hebreos, la carta del apóstol Santiago y la carta a los hebreos. Así entonces tenemos que tener en cuenta de que fue después la única y verdadera iglesia la que dio el compendio definitivo de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y eso es posterior, porque no hay ningún escrito en el Nuevo Testamento donde se diga que yo como creyente tengo que aceptar 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, 13 cartas de Pablo, 3 de Juan, 2 de Pedro, carta de Santiago, carta de Judas y el libro de la Revelación o el Apocalipsis con la carta de los Hebreos. Eso es después, el compendio como tal es después. Ahora, hay que tener en cuenta también lo que nos dice Jesucristo en su palabra acerca de lo que es la asistencia del Espíritu Santo, que vendría a actuar no solamente para los primeros cristianos, sino a través de todos los tiempos. Por lo tanto, la iglesia que funda Jesucristo, en Mateo 16, 16, 18, cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, en singular, no en plural, tiene la asistencia plena, completa del Espíritu Santo, como lo prometió Jesucristo, y que está en Juan en el capítulo 14, versos 25, 26. Les dice Jesús, les he dicho estas cosas estando entre ustedes, mientras vivía. Pero, dice más adelante, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ahí están las 3 personas de la Trinidad, Jesucristo promete
es el Padre el que envía y el Espíritu Santo el que sigue actuando en su iglesia. Dice, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Si vemos al final de la carta de Juan, dice que Jesucristo hizo muchas otras cosas que no están escritas o que no fueron puestas por escrito, que si se pusieran por escrito no cabrían los libros como tal. Y también el mismo apóstol Pablo, que citó el pastor Bravio La Torre, nos da también otra referencia que para la Iglesia Católica es muy importante, que la encontramos en la segunda carta a los Tesalonicenses en el capítulo 2, verso 15, en esta Biblia de Jerusalén latinoamericana, una de las versiones bíblicas de erudición más apegada a los textos originales, hecha por eruditos bíblicos de la Escuela Bíblica de Jerusalén, personas con doctorados, con maestrías, personas que han dedicado toda su vida al estudio de la palabra de Dios, entre dominicos y jesuitas. Dice en 2 Tesalonicenses 2:15, el mismo apóstol que el pastor Bravio La Torre citó, diciendo que solamente era la Biblia la única fuente de revelación divina. El apóstol Pablo nos dice, otra vez, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 15, así pues, hermanos, manténganse firmes. Mire lo que dice, mantenerse firme y conservar, ¿qué cosas? Las tradiciones que han aprendido de nosotros, o sea, los apóstoles, de viva voz o por carta. O sea que también hay tradiciones o hay enseñanzas que no fueran puestas por escrito en lo que es el compendio paulino. Incluso, dije yo, que todo, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, primero fue una tradición oral y después fue puesto por escrito muchos años después del acontecimiento como tal en que se realizó cada libro de la Biblia. Ahora, ¿qué podemos hablar de los primeros siglos del cristianismo? Porque es que los evangélicos, con el respeto que merecen, con su mentalidad es solamente Biblia, y dejan pasar por alto todo lo que es la asistencia del Espíritu Santo que prometió Jesucristo y que también por palabras de él nos dice en Mateo 28:20, yo estaré todos los días con ustedes hasta la culminación de los siglos. A eso es lo que la Iglesia Católica llama como la otra fuente de la revelación, que es la tradición, no tradición de los hombres, ni la tradición de los fariseos, que muchas veces se confunde, no, la tradición de los primeros cristianos con la asistencia plena del Espíritu Santo que se hace de una manera activa en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 con la llegada del Pentecostés. Por eso es que se conocen libros extrabíblicos muy importantes para los primeros cristianos, como fue la doctrina de los 12 apóstoles del siglo I, cuando aún vivían los apóstoles, escrito probablemente en Siria, tiene referencias de los 4 evangelios. Otro, la carta de Bernabé, de autor desconocida, escrita en Alejandría a finales del siglo I. Estamos hablando de fechas en el cual todavía estaba viviendo sobre todo el apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles en morir. Bernabé, esa carta de Bernabé cita claramente el evangelio de Mateo, el de Marcos, alude también a Lucas y presenta palabras y ideas de Juan. Otro texto muy importante es el Didache o Didache, que en griego quiere decir enseñanza, es por así decirlo el primer catecismo, el más antiguo que existe. Vamos a ver, ese también es fechado en el siglo I para la Iglesia Católica, es importante y demuestra cómo había otras fuentes de revelación divina aparte de los escritos de los apóstoles. El Didache, conocido como enseñanza del Señor a las naciones a través de los 12 apóstoles, es una colección de escritos que reúne textos provenientes de la tradición de la Iglesia naciente. Se puede dividir en 4 partes. Primero es una enseñanza catequética moral sobre los caminos, sobre los 2 caminos a seguir. Después hay indicaciones litúrgicas, también hay reglas disciplinarias y hay una jerarquía local y una esfera escatológica con la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue su redacción? Por lo general hace referencia a una fecha de composición, probablemente entre los años 60 y 90. O sea que estamos hablando de un libro casi a la par de los evangelios y de todo lo que fue las cartas o las epístolas, tanto católicas universales, porque así se le dicen, las cartas que escribió Pedro fueron universales, la carta que escribió Santiago, Judas, mientras que Pablo sí tiene unos destinatarios concretos. Ahora, ¿qué podemos hablar de los primeros discípulos de los apóstoles? Que se conocen como los padres apostólicos. Hay muchos pastores, teólogos, evangélicos, protestantes, que cuando han indagado acerca de los escritos de estos personajes que tienen una importancia, una relevancia para el cristianismo católico, muchos se han convertido al catolicismo, con respeto lo digo, entre ellos un pastor doctorado, Scott Hahn, en Estados Unidos, entre muchos otros.
porque lo que ellos dicen y lo que ellos escribieron es casi lo mismo que la Iglesia Católica ha venido predicando o pregonando desde hace 21 siglos atrás. Uno muy importante, Ignacio de Antioquía, quien murió mártir en el Circo Máximo de Roma en el año 117, discípulo inmediato del apóstol Juan, dejó 7 cartas a diversas iglesias en Asia Menor, inspiradas en los evangelios de Mateo y de Lucas. A él se alude la primera vez donde se utilizó el término Iglesia Católica. También en el año 130 está también Papías, otro discípulo del apóstol Juan, escribió una obra, se llama Explicaciones de los Dichos del Señor, considerada como la primera exégesis o explicación bíblica de los evangelios. Y estamos hablando de cosas ya extrabíblicas con la inspiración del Espíritu Santo, como lo había prometido Jesucristo. Después está el nombre más antiguo, que se llama los Evangelios, fue el de Memorial de los Apóstoles. Así lo describe Justino Mártir, otro también de los primeros de estos discípulos, hacia la segunda mitad del siglo II. Y estamos hablando de personas que conocieron en vida tanto al apóstol Juan como al apóstol Pedro, como fue el caso de Clemente Romano, como al apóstol también Pablo. Entre el año 160 al 175, Tasiano, discípulo de Justino Mártir, compuso su obra que se llamaba el de Astesarón. El de Astesarón, término en griego que significa a través de los 4, es un relato de la vida de nuestro Señor Jesucristo, compuesto a partir de los 4 evangelios, escrito en griego o siriaco. ¿Cuál es la otra fuente también de revelación divina? Veíamos en primer lugar, en primera exposición, la Biblia. Me dediqué todo exclusivamente a hablar sobre la palabra de Dios. En esta segunda instancia estoy hablando del Espíritu Santo ya con la tradición, los escritos de los primeros padres de la iglesia, y nos dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, donde Pablo dice que la columna y el baluarte o el fundamento de la verdad es la iglesia. No solamente es la Biblia, como dice Juan 17, 17, sino también que la iglesia que funda Jesucristo es también columna de la verdad. Por lo tanto, todo cristiano también debe someterse a las enseñanzas, a la doctrina de esa iglesia desde los primeros siglos del cristianismo. Como estuve hablando yo, Justino Mártir, Papías, Clemente Romano. ¿De dónde surge el canon neotestamentario? Eso muchas veces los evangélicos lo ignoran o no lo dicen, pero es importante porque hacia mediados del siglo II, porque como decía yo, no hay ningún escrito en el Nuevo Testamento donde a mí me diga como creyente que son 27 libros inspirados por Dios. Sucedió que hubo un personaje de nombre Marción que solo refutaba el Antiguo Testamento en su totalidad, sino también que negaba partes del Nuevo Testamento. Aceptó como textos sagrados 10 cartas de Pablo, excluía Hebreos, 1 y 2 de Timoteo y Filemón, y una versión del Evangelio de Lucas depurado de todas las referencias de Dios en el Antiguo Testamento. Los gnósticos, que es una de las herejías tan tempranas desde los mismos inicios del cristianismo, rechazaban todo lo del Antiguo Testamento. Y este personaje de Marción dio, por así decirlo, un primer canon, que es lo que estoy hablando, en el cual era fragmentado. El gnosticismo del siglo II se mueve en dirección opuesta, aceptando revelaciones particulares o teniendo encuentros secretos con Cristo resucitado. Produjo nuevos evangelios y cartas que aseguraban que eran de origen apostólico, que son lo que la Iglesia Católica conoce como evangelios apócrifos, gnósticos, que va a hacer referencia ya al final de esta segunda intervención. Por eso sucedió lo que es el primer canon autorizado, que es el canon de Muratori, refleja en la iglesia de Roma, y vemos ya la preponderancia que tenía la iglesia de Roma ya en lo que era el cristianismo primitivo. Hacia el año 170, sostiene el carácter normativo de que en este primer canon son los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, 13 cartas paulinas y otras 3 cartas apostólicas que son Judas, 1 y 2 de Juan y el Apocalipsis. Después, en el siglo II, aparece lo que llama la Vetus Latina Hispana, una primera versión muy conocida en el norte de África, de la cual citó tanto Tertuliano, Cipriano y Agustín de Hipona. Y en esta versión Vetus Latina quería hacer la mención sobre lo que el pastor Braulio dice, porque ahí nos divide el canon del Antiguo Testamento, que la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa aceptan, que es el canon de Alejandría o la versión de los 70, 46 libros del Antiguo Testamento escritos en griego. En esta Vetus Latina hace referencia a la versión de los 70. También en Antioquía, el sacerdote Luciano, quien murió en el año 212, hizo también una revisión crítica del Antiguo Testamento de la versión de los 70. El apologista Orígenes, que vivió entre el 185 y el 254, aseguraba que los cristianos del siglo III, no del siglo XVI después con Martín Lutero, que fue el que negó estos libros escritos en griego, sino del siglo III,
con la iglesia que funda Jesucristo y la asistencia del Espíritu Santo. Usaba la versión de los libros del Antiguo Testamento llamada los 70, aunque algunos judíos hacían críticas a la misma. Viene también otro personaje, Eusebio de Cesarea, el primer historiador del cristianismo, hacia el año 300, relaciona los libros testamentarios y les da el nombre de endiatecos. Endiatecos habla de los homologumena, que son libros aceptados por todos, libros canónicos, los antilogemena, que son los libros discutidos, entre ellos el libro del Apocalipsis que veíamos y el libro de los Hebreos, que incluso no lo aceptó Martín Lutero. Martín Lutero llamaba a la carta de Santiago como el Evangelio de paja. Y también otros que llama nota, que son los libros falsos. O sea, vemos también cómo estos historiadores del cristianismo primitivo hacían diferencia entre los libros aceptados, otros que eran discutidos y los que eran completamente falsos. Este mismo historiador de la iglesia creó las tablas marginales o cánones eusebianos, que son un conjunto de tablas o sistemas de referencia cruzados que indican pasajes de cada evangelio comunes en nosotros. Y también viene un papa que llama el Papa Gelasio, hacia el año 492, muy importante este papa o este obispo de Roma. En el llamado decreto gelasiano se le atribuye la lista de libris recipidis e no recipiendis, o sea, libros aprobados y libros no aprobados, con referencia a los llamados evangelios apócrifos. El término apócrifo quiere decir de procedencia dudosa, distinguiendo lo que ya para los cristianos en aquel entonces eran libros canónicamente aceptados, como eran los 46 del Antiguo Testamento, los 27 del Nuevo Testamento, como dije yo, en el Sínodo de Roma y en los concilios de Cartago e Hipona del siglo IV, y también da la lista de los libros o evangelios apócrifos de estas comunidades gnósticas, como son evangelios que nunca la Iglesia Católica aceptó, ni los primeros escritores, ni los padres apostólicos, ni Atanasio de Alejandría, que son el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Judas, que recientemente, hace unos 10 o 20 años atrás, fue descubierto y que ya había sido rechazado por los padres de la iglesia, y sobre todo los textos del Nag Hammadi también en Alejandría, en Egipto. Entonces, con eso demuestro yo también, en esta segunda intervención, que no solamente la palabra de Dios como revelación divina, sino que el Espíritu Santo, como lo promete Jesucristo, nos dice que también la tradición cristiana, cuando él mismo dice que va a estar con nosotros todos los días hasta la consumación de los siglos, los primeros discípulos de los apóstoles, llamados los pares apostólicos, la misma autoridad de los primeros concilios y los primeros sínodos de la Iglesia Católica, y también la autoridad que tenían los obispos de Roma, en este caso, como decíamos, Dámaso, que le dice a Jerónimo que traduzca la Biblia, el Papa Gregorio el Grande, que nos da los criterios para estudiar la Biblia, los 4 que dije anteriormente: sentido literal, moral, escatológico y escritural, y también el Papa Gelasiano, que nos da esa lista, donde ya hace una división entre cuáles libros eran inspirados por Dios y cuáles pertenecían a las comunidades gnósticas de aquel entonces. Entonces, con eso concluyo mi segunda intervención, de acuerdo de acuerdo a mi posición como un teólogo católico. La Biblia, la palabra de Dios, la tradición, los escritos de los primeros padres, los primeros sínodos, los concilios, y también las cartas de los obispos de Roma. Adelante, Pastor Braulio de la Torre. Amén, bendiciones. Pues bien, se acabó el tiempo del hermano Guido con 18 minutos. Adelante, hermano pastor, con su última intervención de 20 minutos. Adelante. Bueno, damos gloria al excelso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Bueno, nos encontramos en una contradicción de Guido. Guido empezó haciendo su... ¿Sí? ¿Escuchan? ¿Rodrigo? Bueno, Rodrigo comenzó hablando que la Biblia era plena, y comenzó a hablar que la Biblia era inspirada. Pero en su segunda exposición, él se contradijo. 14:6. Mire, voy a poner aquí un ejemplo muy sencillo. Y quiero que me confirme si me están escuchando, porque oigo que Rodrigo está hablando y no siento que es con acá con nosotros. Bueno, si algo es pleno, si algo es completo. Sí, lo estoy escuchando, hermano pastor, sí, disculpe. Siga adelante. Bueno, sí. Si algo es pleno, si algo es completo, no necesita además nada. Eso es sentido común.
El amigo Rodrigo nos dice en su primera exposición que la Biblia es plena. Nos dice que la Biblia es inspirada. Pero Guido no pudo mostrar que algo aparte de la Escritura fuera pleno y fuera inspirado. Cuando yo hago mi primera exposición, eso queda evidenciado. Y en los primeros minutos de su segunda exposición, él dice que era la revelación escrita la que era plena. Pero, amigo Guido y oyentes que están escuchando, ¿dónde está la cabida para que haya una revelación plena o una inspiración plena más allá de lo que está escrito? Por favor. Eso es cuando se tienen las ideas preconcebidas en la mente y en el pensamiento de que aparte de Dios y de su palabra hay algo que es fuente de revelación. Pero si yo no tengo esa idea preconcebida, si yo no he sido enseñado, si yo no he sido estructurado así desde pequeño y he seguido ese delineamiento como adulto, yo no puedo encontrar que aparte de la escritura haya algo pleno y algo que sea inspirado. Yo quisiera, si alguna persona del catolicismo está oyendo, por favor, que nos explique si hay algo que también se puede decir que es pleno y que es inspirado aparte de la palabra de Dios. Por favor, que nos lo muestre. Entonces el amigo Rodrigo inserta una idea que es exclusivamente especulativa, pero sin ninguna base, para decir, no, la revelación escrita. Y para darnos a entender sin ninguna base, sin ninguna argumentación sólida y de gran credibilidad, que hay una supuesta revelación que es oral y que es continua y que se debe de concatenar con la revelación escrita. Entonces aquí hay un gran problema. O aceptamos que la Biblia es plena e inspirada, o aceptamos que no es plena e inspirada y que necesita de una supuesta tradición oral o de un supuesto magisterio de una iglesia. Y note usted aquí la diferencia entre el concepto tradicional católico romano de iglesia y el concepto cristiano y bíblico. El concepto tradicional católico romano es que la iglesia es una jerarquía. Papas, arzobispos, papas, cardenales, arzobispos, monseñores. El concepto bíblico de iglesia es un pueblo. Es un pueblo. Es la gran diferencia entre la Biblia y el concepto católico romano. Una jerarquía no es una iglesia. Gloria sea al nombre del Señor. Pero Guido, cuando nos dice que hay una supuesta, o nos da a entender que hay una supuesta revelación oral, cae en lo especulativo, ya que no puede demostrar que su posición tiene ni coherencia ni tiene fundamento, para decirlo así. Bendito sea el nombre del Señor. Si creemos que solo la Biblia es plena e inspirada, tenemos que aceptarla como única fuente de revelación. Guido no nos presentó un solo versículo en la Escritura donde se diga que aparte de Dios y de su palabra hay una revelación. Él nos afirma que el Espíritu Santo lo prometió. ¿Dónde lo prometió? Y nos cita entonces Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16, aunque él no lo cita, pero también dice que el Espíritu lo guiará toda la verdad. Ahora, nos está hablando de una verdad que iba a ser primeramente revelada y que posteriormente tenía que ser escrita, cerrándose dentro de ella misma, óigase bien, para dar seguridad del verdadero conocimiento de Dios a los hombres. También nos cita el capítulo 28 de Mateo, donde dice que él prometió estar con la iglesia todos los días de su vida. Pero amigo Guido, por favor, ¿en dónde dice ahí que ese es acompañamiento de la iglesia, pero de la iglesia de la Biblia, no de una iglesia que tiene sus dogmas e ideas que contravienen a la Biblia? Porque hay una iglesia que es la iglesia de la Biblia y está la iglesia católica romana, que no es la iglesia de la Biblia. Pero aún la iglesia no vista como una jerarquía, sino la iglesia vista como el pueblo de Dios, de todos los creyentes y de todos los santos, la asamblea de los escogidos de Dios, no se dice que esa asamblea, esa iglesia tendría la autoridad para seguir dando una supuesta, revelación oral. Mateo capítulo 28, verso 20 no dice eso en ninguna parte. Y los versos siguientes. Eso es algo especulativo. Eso es ir a leer las escrituras con una idea formada en la mente. Y ya no se va a que la Biblia nos hable, sino que nosotros vamos a buscar en la Biblia lo que nosotros creemos. No hay en la escritura tradición oral. No hay ninguna palabra de Jesús que afirme
que se iba a continuar una tradición oral para completar la tradición, para completar la escritura plena e inspirada, porque entonces esa posición está indicando que la palabra de Dios no es suficiente y que necesita la debilidad y la imperfección humana para ayudar a la palabra de Dios. Y eso es, por un lado, sacrilegio, recordando una palabra del catolicismo romano, y es una blasfemia y es una herejía que atenta contra la suficiencia del Dios eterno. Por otra parte, el amigo Guido cita a los judíos y nos habla de la Mishnah y nos habla del Talmud. Cuando yo cité Romanos capítulo 3, verso 1-2 a favor de mi posición, claramente dice si le fue confiada la palabra, no le fue confiada la interpretación, no le fue confiada, óigase bien, libros que quieren categorizarlos al mismo nivel de las escrituras. Les fue confiada la palabra del Antiguo Testamento, óigase bien, y a la iglesia, no a la jerarquía, no a una jerarquía cerrada, no a una jerarquía donde el pueblo común y corriente no hace nada, sino que simplemente es un espectador más dentro de ritos y ceremonias que no aparecen registrados dentro de las escrituras, cosas de las cuales yo sé perfectamente porque yo fui ferviente católico y soy muy conocedor del catolicismo por dentro, tanto que me quise postular para ser seminarista y convertirme posteriormente en cura, pero conociendo las verdades que se manejan dentro de muchos seminarios y cosas que nada tienen que ver con la escritura y que atentan contra la moral, óigase bien, desistí de aquello y sin haber oído nunca la predicación de un cristiano evangélico o protestante, como nos llaman muchas veces despectivamente, Dios me mostró a mí con su sola palabra que estas posiciones doctrinales totalmente opuestas a la doctrina de los apóstoles. Entonces, el decir que los judíos tienen la Mishnah y que tienen el Talmud, eso es olvidar que eso son interpretaciones de la ley. Y Dios les dio, no fue que ellos interpretaran, porque las interpretaciones son humanas y están sometidas a la debilidad. Fue la palabra lo que se le confió y ese argumento no fue refutado en ningún momento. Gloria sea el nombre del Señor. Nos dice el amigo Guido, con respecto a 1 Corintios capítulo 4-6, nos dice que eso fue para los corintios. Óigaseme bien, que una carta sea dirigida a una iglesia no quiere decir que no tenga que ser palabra, porque entonces habría que desecharla de las escrituras y no tendríamos que ni siquiera tenerla ni en las versiones católicas ni en las versiones cristianas. Es un principio perenne, el cual escribió Pablo. Evidentemente murió, pero su autor propio, profundo y en esencia, que es el Dios que trasciende los tiempos y el conocimiento, la ha dejado como un principio. Y el principio es: no piensen más de lo que está escrito. El amigo Guido no pudo explicar satisfactoriamente 1 Corintios capítulo 4-6, solamente decir que era para los corintios sin tener ninguna base, porque si esto es para los corintios, no sé por qué causa todavía nosotros la tenemos en nuestras escrituras. Por otro lado, bendito sea el nombre del Señor, no hay en toda la Biblia que se afirme o se diga que otros libros escritos por hombres u otras posiciones o tradiciones orales o el supuesto magisterio de la jerarquía católica iba a complementar la palabra, porque estaremos hablando de un Dios débil y de un Dios que no es autosuficiente en su palabra y que necesita que humanos débiles e imperfectos, como somos todos, vayan a completar su palabra. Pero el Dios en el cual creemos en ninguna manera ni en ninguna medida es así. Cita el amigo Rodrigo Mateo capítulo 16, verso 18, y habla de iglesia y nos dice iglesia, no iglesias. Aunque yo entiendo que el contenido es decir que nosotros somos iglesias en plural y que el catolicismo es iglesia en singular. Sin embargo, cuando ahí se habla de iglesia, se habla de la iglesia de Cristo Jesús, no una jerarquía. Se habla de un pueblo que no perecería, óigase bien, que no moriría a pesar de todas las intransigencias del enemigo. Por ejemplo, cuando muchos cristianos fueron quemados en la hoguera, fueron muertos, despojados de sus bienes, simple y llanamente porque no se sometieron a los dogmas antibíblicos de la religión católica. Por ejemplo, cuando los quemaban, cuando los mataban, y sin embargo
la fe de estos hombres, que no es del siglo XVI, sino que es una fe del siglo I, gloria sea el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, que ha permanecido intacta y que no ha sido contradecida en ningún momento. Ellos fueron muertos, quemados vivos, fueron acorralados, fueron despojados de sus bienes y sin embargo su fe nunca pereció y hoy la tenemos en el siglo XX. En los días en que era prohibido por el papado y por el clero leer la Biblia, se levantaron hombres, ni le damos ningún acto de perfección ni de supuesta infabilidad para decir que esas ideas no eran verdaderas y muchos en el tiempo histórico fueron perfeccionando la interpretación de la Escritura para poder sacar a la luz de la verdad y posteriormente el catolicismo copió del movimiento llamado Reforma el hecho de leer en las Biblias. Aunque una Biblia nunca se conseguía en un hogar católico, sino que estaban encadenadas y estaban en latín, en griego y en hebreo para que el pueblo no la leyera. Sigo avanzando en mi argumentación. Cita el amigo Guido, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15, para decir que hay tradición. Le quiero decir que eso solamente aparece en las versiones católicas, entre tanto, en versiones más reputadas aparece la palabra doctrina o la palabra enseñanza, óigaseme bien, ya que siempre la palabra tradición tiene una connotación negativa en las escrituras, aunque el amigo Guido marca una diferencia que no está en la Biblia, pero él la marca, diciendo que hay tradición buena y tradición mala. No, la Biblia dice la tradición es asuntos y mandamientos de hombres, pero lo que traduce adecuadamente, por ejemplo, la Reina Valera, en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15, es la palabra doctrina, y es una doctrina de los apóstoles inspirados por Dios para la Escritura y no de hombres imperfectos. Óigaseme bien, que cuando escribieron, por él cita, por ejemplo, el caso de los padres, citó a muchos padres de la iglesia, pero no citó, por lo menos, evidentemente y correctamente, a ningún apóstol inspirado por Dios para doctrina. Cuando ellos escribieron algo, lo hicieron, fue copiándose del Nuevo Testamento. Y cuando dijeron algo que contravenía las escrituras, evidentemente cayeron en herejía y cayeron en un grande y terrible error. Sigo leyendo por acá. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. La iglesia no es la que rige la Escritura, la iglesia se rige a la palabra del Señor. Y noten los oyentes que el amigo Guido nunca hizo el más mínimo intento de explicar Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11, en este hombre que lo han puesto sin bases bíblicas y sin verdad, como el primer papa cuando él se autorreconoció en Primera de Pedro, capítulo 5, los primeros versos, como uno más entre los ancianos, y nunca se autorreconoció ni como papa ni con todas las prerrogativas que sin base bíblica y sin verdad le atribuye el catolicismo católico romano. Por ende, Primera de los Corintios 4:6, Efesios capítulo 2, verso 20 y Primera de Pedro 4:11 han quedado perennes y han quedado irrebatibles. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús de Nazaret. Rodrigo, yo quisiera que usted me dijera, por favor, cuánto tiempo me queda para culminar mi segunda y última exposición. Creo que me quedan como alrededor 5 minutos, señor. 5 hermano minutos, Braulio, minutos. pastor. Sí, 5 minutos. 5 minutos. Sí, correcto. Por otro lado, quiero afirmar lo siguiente. Quiero hablar un poquito de los dogmas del catolicismo. Los dogmas del catolicismo son el producto directo o indirecto de la llamada tradición oral. Estos dogmas contravienen la palabra del Señor. Voy a poner, por ejemplo, una situación y es el dogma mariano de la supuesta perpetua virginidad de María. Cuando Mateo capítulo 1, verso 24 al 25 contextualmente dice que José no la conoció sino hasta que dio a luz a su hijo. El verbo ahí utilizado es el verbo chinosco. Óigase, me bien con guinosco, como se le quiera decir. Y habla de un eufemismo para indicar las relaciones sexuales. Por ende, María no pudo seguir siendo virgen, como dice el dogma católico, el cual hay que aceptarlo como una verdad revelada y no merece discusión. Por eso se llama dogma. También aparece en la escritura Mateo capítulo 13, verso 53 al 55, que María parió más hijos. Y habla de los 4 varones y aparte habla de hijas. Entonces ahí estamos rebatiendo que María no
permaneció virgen y que María sí tuvo más hijos, pero el dogma mariano dice que sí permaneció virgen en contra de la Escritura. El dogma mariano, por ejemplo, dice que María ascendió a los cielos. La Biblia no dice absolutamente nada de eso. Eso lo dicen los llamados padres de la iglesia, contraviniendo lo que la Escritura dice. Por favor, no pensemos más de lo que está escrito. También afirma que María fue concebida inmaculadamente, o la llamada concepción inmaculada de María, cosa que no aparece en la Escritura. María es presentada, por ejemplo, como la reina del cielo, cuando en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, el apóstol Juan tiene una revelación del cielo y por ningún lado vemos a María, que verdaderamente no se llamaba María, sino se llamaba Miriam. Pregúntele por estas cosas, por ejemplo, a un judío. La imposición del celibato, que aparece aproximadamente en el siglo XIII, cuando la Escritura dice, y cito de memoria, porque yo aquí cito de memoria, 1 Timoteo capítulo 3 dice que los requisitos del anciano es que fuera marido de una sola mujer y que tuviera hijos. Pero el catolicismo en los inicios del siglo XIII prohibió a todos los de su clero que se casaran. Entonces, estamos hablando de una supuesta revelación oral que contraviene la revelación plena e inspirada por Dios como única, segura de la verdadera enseñanza, de la verdadera doctrina cristiana. La Escritura dice categóricamente no adorar imágenes, no adorar ídolos. Salmo 115, Éxodo capítulo 20, verso 4. Isaías 44, del verso 9 hasta el verso 20. Sin embargo, la tradición oral ha llevado a gran mayoría de las personas a postrarse ante imágenes de yeso y de metal, contraviniendo la verdadera revelación de la palabra de Dios. Se habló de la transubstanciación, se dice que esta idea viene desde el siglo IV, pero que fue completamente impuesta en el Concilio de Trento, 1545-1563, el concilio para detener la indetenible reforma de todas las cosas tan terribles que se veía en la Roma, no solo del siglo XVI, sino a las anteriores. Y recordemos los días de la pornocracia, y recuerden, por ejemplo, Alejandro VI, que tuvo varios hijos de la familia Borgia, para poner otros casos. Cuando Jesucristo instituye la cena del Señor, no la Eucaristía ni la misa, dice, esto es mi cuerpo. Pero la religión católica afirma en el toma de la llamada transubstanciación contra las Escrituras que esos elementos, ese material de harina, ese vino o ese fruto de la vid, como tomamos los creyentes, se convierte literalmente en el cuerpo de Jesús, cuando es imposible, ya que Jesús está diciendo, este es mi cuerpo, esto es mi sangre, pero es que él tiene su cuerpo y tiene su sangre en otro tiempo y espacio, y es imposible que Jesucristo estuviera diciendo que eso se iba a convertir literalmente en su cuerpo y en su sangre cuando él todavía estaba en cuerpo y sangre y aún ni siquiera había muerto. Entonces Jesús tenía dos cuerpos y dos sangres. Esas son las tradiciones orales que llevan, óigaseme bien, a contravenir las Sagradas Escrituras. Primera a Timoteo capítulo 2, verso 5, doctrina apostólica, dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero el dogma católico ha agregado a María como mediadora y ha agregado a María como abogada. Cuando dice Primera de Juan capítulo 2, verso 1, que nuestro único, absoluto y total abogado se llama Jesucristo. Amigas, amigos, hermanas y hermanos, la tradición oral no solamente ha caído en lo extrabíblico, no solamente ha caído en lo especulativo, sino que ha llevado a incurrir en doctrinas que clara y evidentemente se rebelan contra la palabra de Dios. Dar a decirnos que hay doctrinas, que hay creencias, óigase bien, que están en profunda rivalidad contra la palabra del Señor. Nuestro único y suficiente Salvador se llama Jesucristo. El decir que de la sola Escritura no es de la Reforma, es una creencia que han tenido los cristianos del siglo I en las plumas apostólicas. Óigase bien, creer que solo la fe y la gracia de Dios salva, es decir, que yo no pude hacer nada para salvarme y que toda la gloria le pertenece a Dios. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Y decir que los cristianos no creemos en obra es no ser ceñidos a la verdad, porque si hay alguien que se ciñe a las normas y a las conductas sanas y conductas buenas, somos los cristianos, los que somos genuinos y los que somos verdaderos, pero no creyendo que las obras salvan, porque si las obras salvaran, en vano murió Jesucristo. Aquí tenemos una gran y profunda rivalidad entre lo que es la Escritura y la llamada tradición oral,
y posteriormente una tercera supuesta revelación que se llama el magisterio de la iglesia, que desembocó en la llamada infalibilidad papal, que ha sido reclamada con profundo arraigo, sobre todo en el Concilio Vaticano II, que de hecho es el último concilio que ha gestado el catolicismo, para indicar que si el Papa dice algo es cátedra o basado en doctrina o al sentarse en la silla, es correcto. Pero como nosotros hemos conocido las oscuras historias de papas, por ejemplo, Esteban IX y el caso de Alejandro VI, solamente por poner dos casos, ellos entonces pasaron a decir que así el llamado papa tuviera la conducta que él tuviera, era evidentemente el representante de Dios. Cuando Primera de Pedro capítulo 5 dice que los que son líderes en la iglesia o ancianos tienen que dar ejemplo a la grey. Hay una disputa entre la plena revelación de la Escritura y la llamada tradición oral. Y usted decida si le cree a la Biblia o le cree a los dogmas. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Guido. Sí, bendiciones, hermano pastor. Le agregué un minuto por la interrupción que hubo al principio, pero creo que ya son las dos exposiciones de cual cada uno realizó. Pues ya para finalizar, hermano Guido, si gusta, para despedir, adelante. Sí, gracias, Rodrigo. No, agradeciéndote a ti por haber servido de moderador en este espacio, en este compartir. A Johnny Soye también, nuestro hermano bautista, que es el director de este canal, Conociendo la Verdad. Y también al pastor Braulio Latorre, por pues este compartir edificante de ambas partes. Cada uno dio sus argumentos y como siempre el Espíritu Santo es el que tiene la última palabra. A todas las personas que están en este momento en el chat, también bendiciones para ellos, que la sangre preciosísima de nuestro Dios y Salvador Jesucristo los cubra, el único que nos salva y el único intermediario entre Dios y los hombres. Esperamos a ver de pronto en una próxima oportunidad, también de pronto tener otro compartir con el pastor Braulio Latorre. De pronto más adelante nos podemos poner de acuerdo también, a ver, para seguir intercambiando estos conceptos doctrinales de ambas iglesias. Bendiciones para todos y nos vemos en una oportunidad. Muchas gracias. Amén. Gloria al Señor. Pues adelante, hermano pastor Braulio. Bueno, quiero agradecer al hermano Jonis, no digo el apellido porque no sé cómo se pronuncia. Muchas gracias, Rodrigo, por ser moderador, y sobre todo a Guido Rojas por haber sido un caballero muy respetuoso. Les agradezco, y también a todas las personas que han estado en el chat y que posteriormente van a opinar. Solamente le pedimos respeto. El debate ya ha terminado. Cuando vayamos a despedirnos, me voy a despedir muy afable y amigablemente con Guido, con Rodrigo, y le mando un saludo en la distancia a Johnny. Muchas gracias, y qué bueno es Dios con nosotros, que nos ha mostrado su autosuficiente, toda suficiente palabra. Muchas gracias. Amén. Muy buenas noches. Bueno, mis hermanos cristianos católicos, como ya lo había anticipado al comienzo del video, el pastor evangélico Braulio de la Torre se salió del tema, no siguió el tema que era las fuentes de la revelación divina. Como podemos ver, en casi sus últimos 8 minutos, metió temas, porque son temas que no tenían nada que ver con el tema del debate, que eran las fuentes de la revelación divina. Por ejemplo, metió dogmas de la iglesia, los dogmas marianos, que no tienen nada que ver con el tema. Metió un poco del papado, del primado de Pedro, metió sobre el celibato, metió temas como que nosotros adoramos imágenes, o adoramos ídolos, que nos postramos, metió temas de la transustanciación, que se originó en el siglo XIII, que es errado, es una falsa información que el pastor desconoce, porque yo creo que el pastor es una persona sincera, con temor de Dios, y no está mintiendo, solamente que tiene información falsa, ¿no? Bueno, ha metido varios temas
que los he apuntado que no tienen nada que ver con el tema. Son agentes distractores, son palabras evasivas para distraer el tema. De repente el pastor ya no tuvo más que decir, pero no era necesario meter estos temas, porque no es necesario. Entonces, estas cosas, a veces el cristiano católico, a los que están buscando respuestas, puede muchas veces dejarles con las dudas. Porque dirán, bueno, y el pastor dijo tal cosa, y como Guido no tuvo tiempo, y como Guido no tuvo tiempo en dar respuesta, en aclarar, porque más que refutar, yo creo que es aclararle a los hermanos separados, porque tienen una concepción errada sobre nuestra doctrina. Como el pastor Braulio tuvo más de la última palabra y dejó cosas al aire, metió cosas que no debían meter, distraer. El cristiano católico que busca respuestas se puede sentir confundido, porque han quedado cosas al aire. Y por eso les invito a que vean el video que voy a hacer. Son aclaraciones a grandes rasgos, como pequeño análisis de este debate, de la última parte del pastor Braulio. No voy a refutar, porque yo no siento como que refutar, sino es aclararle. Mire, esto es lo que creemos nosotros, esto es lo que dice la iglesia, esto es lo que dice el magisterio. Bien, sin nada más, no quiero alargar el video. Espero que me acompañen con el video siguiente. Bendiciones, espero que sigan sintonizándose en este canal, Videos Apologética Católica. Todos están invitados, pueden dejar sus comentarios, qué les parece, qué no les parece. Y sigamos formándonos, conociendo nuestra fe, y a la par conociendo la fe de los evangélicos, que muchas veces están para cuestionarnos, ¿no? Bueno, mis hermanos, aquí les dejo el video, les dejo el link aquí para que puedan ver el video que voy a hacer.